¿Has escuchado esa vieja frase que dice, la grandeza consiste precisamente en hacer mucho con escasos recursos y que la medida de la grandeza está en lograr mucho con pocos medios? Yo soy Espartaco C y hoy te presento la vida de un hombre que llegó a la generosidad y santidad más grande de todos los tiempos, Mahatma Gandhi. Como todos sabemos, y la historia nos lo ha mostrado, para recuperar la independencia de un país se tenía que sostener largas y difíciles guerras, derramar sangre, ver morir hombres. Pero si te dijera que hubo un hombre que recuperó la independencia de la India sin lanzar un solo disparo, solo con una fuerza muy poderosa, la cual es la fuerza del espíritu, el poder moral o cosas imponderables que solo constituyen la nobleza del hombre. La independencia de América del Norte, como la de nuestras patrias hispanoamericanas, se alcanzó a base de sangre y fuego. No bastó con la fe y la decisión de los hombres, sino que hubo que llevar esa fe y esa decisión a los campos de batalla. En cambio, la India, que es un subcontinente, un vasto mundo dividido por numerosas lenguas, religiones y castas, donde la unidad política siempre fue impuesta desde afuera, me refiero desde la potencia imperial de Inglaterra. Esta nación vino a obtener su separación de Inglaterra por simplemente un movimiento espiritual encarnado en un hombre cuya apariencia lo asemeja a un hombre místico o a un santo, que a un conductor de multitudes. Este hombre es Gandhi. Mohandas Gandhi. Nació cerca de Bombay el año de 1869. Hijo de una familia distinguida, su padre fue un servidor de uno de los pequeños estados de la India. A la edad de 13 años le casaron, ya que en la India es costumbre hacer matrimonios infantiles. Los padres se ponen de acuerdo y casan un niño con una niña de la misma edad. Gandhi se casó de 13 años con una mujer que fue su compañera de toda la vida, Kasturbai, a la que a él le dolió muchísimo no haber tenido tiempo a enseñarle a leer. Ya de 17 años, con un hijo nacido y huérfano de padre, se va a Inglaterra a estudiar leyes, pensionado por su familia. En una fotografía lo vemos vestido a la inglesa, con cuello duro, vistosa corbata y pesada vestimenta, que en nada se pareció a lo que llegó a convertirse este hombre. En Inglaterra pasan 2 años, y de allí asoman ciertas cosas que lo distinguen de los demás. Ha hecho un voto de fidelidad a su mujer que lo aparta de la vida licenciosa de muchos compañeros suyos. Además es vegetariano por su tradición religiosa. Cuando termina sus estudios recibe el título de abogado inglés. Regresa a la India un poco desconcertado. Pasa allí 1 año, no hace nada, hasta que gracias a una persona relacionada con su familia encuentra trabajo en África del Sur a finales del siglo XIX. Allí tuvo unas ciertas revelaciones. Ha leído en Londres el Bhagavad Gita, también el Sermón de la Montaña que aparece en la Biblia, para ser más exactos en el Evangelio de San Mateo, que va a producir en él una impresión extraordinaria. Aparte, llega a visitar a Tolstoy, quien va a influenciar mucho en sus ideales. Cuando llega a atender a un cliente en los tribunales de África del Sur, encuentra que esa región está dividida por muchas castas y muchas pugnas políticas, habiendo colonias que dependen de Inglaterra, por holandeses y sus descendientes, y una serie de gradaciones de clase baja, entre nativos de negros, razas mezcladas y una capa sumamente inferior, casi desprovista de todo derecho humano, los culíes, nombre despectivo que se le daba a los indostanos. Eso es lo que encuentra Gandhi. Un día tiene que ir a Johannesburgo, toma un pasaje de primera clase con su traje inglés y al rato de estar sentado allí entra un caballero blanco que al observar al culi llama a un empleado del tren y dice: «Hagan desalojar a este hombre. ¿Quién es este hombre que se ha atrevido a sentarse a mi lado?» Gandhi se niega a abandonar el sitio y a empellones lo sacan del tren. Y así recibe su primera lección de discriminación racial.
Gandhi se da cuenta de la condición trágica de sus connacionales y es el único que se ofrece como abogado para luchar y defender los contratos a que están sometidos estos pobres. Obtiene una serie de triunfos, logra unirlos y empiezan a tener fe en él. Luego empieza a trabajar como él decía, un trabajador público, sin sueldo alguno, y renuncia a su porvenir de abogado y a sus comodidades. Porque para trabajar para los demás y servir a los demás, hay que empezar a ser bueno y puro. Cambia su vida radicalmente. Ya él era vegetariano. Ahora solo va a reducir su alimentación al extremo de alimentarse de nueces y frutas. Va a prescindir de todo lujo y va a vivir en una especie de granja, rodeado de gentes infelices, de obreros, de trabajadores manuales, que le acompañan en la lucha de los coolies. Va a cambiar de vestimenta, ya no como un abogado inglés, sino como un hombre de pueblo, como un coolie. Reafirma su creencia del Evangelio de San Mateo, que puntualmente dice, no resistáis al mal. Empieza a preconizar el satyagraha, que él llama la desobediencia civil, y dice así, en mi mano está, si yo lo considero justo y razonable y por amor a la verdad, el negarme a obedecer la ley injusta, el negarme a obedecer la orden injusta, y si esto lo hacemos muchos, el poder injusto se verá obligado a detener su acción. Toma un voto de castidad a los 37 años y a adoptar las prácticas de las gentes más humildes. Luego de 20 años de trabajo, logra mejorar la condición de los coolíes en África del Sur. Gana un prestigio inmenso que se extendió hacia la India. Después de ganar la lucha, ya de 46 años regresa a la India, a lograr eso que parecía imposible, la libertad del mundo indostánico, a alcanzar la completa y absoluta autonomía y romper los lazos coloniales que le ataban al Imperio Británico. En la India encuentra un partido político con muy poca actividad. Arma un pequeño grupo y se pone en contacto con ese partido. En esa época, toma una serie de iniciativas que van a transformarlo en dirigente supremo de la India, sin que él se lo hubiera propuesto. Rompe la barrera de las castas. Ningún hombre de casta superior podía estar en contacto con una paria, y Gandhi recibe una familia paria, y es más, adopta una niña paria como niña suya. Con aquel gesto, rompe aquella tradición trágica que segregaba todas las castas trabajadoras del contacto social con las clases superiores. Reivindica al artesano, tomando él mismo una máquina para hilar y tejer su propio traje. Gandhi es un ejemplo moral y con esa fuerza moral iba a destruir el Imperio Británico. Utiliza otras armas poderosas como el ayuno, como un ejercicio religioso, para purificarse, y estos ayunos se prolongaban de 5 a 7 días. Un día, tras una serie de huelgas en pro de defender los derechos de los trabajadores sin ver resultados positivos, él los reúne y les dice que hará algo más por ellos e inicia una huelga de hambre, y en 7 días se ve resuelto el triunfo. En varias ocasiones ha tenido que sufrir prisión por la desobediencia civil. Va a la cárcel con un tono de amor hacia todos, y es el primero en confesar al juez que es culpable de haber violado la ley. En prisión aprovecha en escribir su autobiografía y trabajos periodísticos. Casi toda su labor se hace por trabajos periodísticos. Y cuando el partido del Congreso Nacional es el más fuerte de la India, y el gobierno inglés, que ya no basta con persecuciones, sino que hay que enfrentar la situación, se reúne en la famosa conferencia de 1931 en Londres, que congrega a ministros ingleses, a los expertos de la India, a los representantes de los príncipes y potentados, y a este hombre que iba vestido como un contemporáneo de Jesucristo, en el duro frío de Londres. Gandhi se sienta en esa imperial sala de Londres a discutir la suerte de la India. La fotografía de esas reuniones es verdaderamente conmovedora.
vemos a los ministros y potentados y a aquel hombrecito vestido con una sábana blanca. Un buen día que la conferencia se interrumpe porque es su día de no hablar y retirarse a meditar. Los representantes de la gran potencia imperial tienen que suspender la sesión de ese día. Otro día, el rey Jorge VI, junto con la reina de la Gran Bretaña, lo invitan a tomar el té. Gandhi llega vestido con su traje tejido con sus propias manos, casi desnudo al palacio de Buckingham, donde es recibido con toda cortesía y amabilidad. Y cuando les señala que debería llevar otro vestido, dice: con el que tiene el rey es suficiente para los dos. La Segunda Guerra Mundial llega a su fin, e Inglaterra comprende que no va a ser posible conservar el imperio de la India. Le hacen a Gandhi un ofrecimiento de una situación de dominio en que la India iba a tener ciertas prerrogativas de autonomía dentro del imperio. Pero Gandhi quiere todo o nada. En el año de 1947 ocurre el milagro. La India, conducida por este hombre que más que otra cosa parece un santo, sin ejército, sin armas, logra que el Imperio Británico proclame pacíficamente su independencia absoluta y todo lazo de dependencia del Imperio Británico. Sin embargo, Gandhi no se siente satisfecho, no desea ir al gobierno ni desempeñar cargos políticos, sino quedarse como una fuerza espiritual, con ese nombre que su pueblo le ha dado, Mahatma, que significa, en lenguaje guaratí, la gran alma. Hubo una pugna por ese tiempo entre los indostanos y los indios musulmanes, y Gandhi hace todo lo que puede para acercarlos. Recurre al ayuno, el más largo de su vida, para impedir la violencia entre los musulmanes e indostanos, logrando apaciguarlos. Un día de enero de 1947, en que va a hacer su oración y a dar su bendición, un fanático indostano llamado Godse se alzó frente a él con un revólver y lo mató instantáneamente. Esa muerte de ese hombre santo completó su figura de santidad. El fanático quería matar a Gandhi porque él se interponía en la guerra y le parecía sospechoso que él quería apoyar a la causa de los indostanos y favorecer a los musulmanes. Precisamente lo que él logró con su muerte fue culminar su sacrificio y hacer imposible la guerra. El mundo entero se conmovió con la pérdida de aquella gran alma. Según el rito de su religión, fue incinerado en una pira y sus cenizas fueron dispersadas en los ríos sagrados de la India. ¿Qué opinas de la vida de este maravilloso personaje? Hazme saber lo que piensas en la caja de comentarios. Me apoyarías bastante suscribiéndote a mi canal y regalándome un like. Subo contenido como este y más. Quiero agradecerles a las personas que me escribieron e informarles que el próximo video que haga lo haré en base a sus peticiones. La ambientación musical fue sugerida una vez más por Knuckles GP. Visítalo. Soy Espartaco C y te deseo buenas noches.